La moda es el valor de la variable con mayor frecuencia. Para datos agrupados en intervalos es un valor estimado dentro del intervalo modal. La moda se define como el valor que ocurre con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Es una medida de tendencia central que es poco usada porque puede no existir y muy a menudo puede no ser un valor único. Se representa por las letras MO. Su fórmula es: la moda es igual al límite inferior L sub inf sumado con, entre paréntesis, delta sub 1 sobre delta sub 1 más delta sub 2, todo multiplicado por la amplitud. Profesora, en la fórmula, A es la amplitud. Según recuerdo, era la diferencia de los valores asignados a los intervalos. Pero, ¿cuál es el límite inferior? Al calcular la moda, necesitamos ubicar la mayor frecuencia absoluta. Allí en el intervalo, el primer número, el de la izquierda, es el límite inferior y al de la derecha se le conoce como límite superior. Por ejemplo, en el intervalo cerrado en 6 y abierto en 8, el 6 representa el límite inferior y 8 es el límite superior. También escuchamos que en la fórmula mencionó delta sub 1. ¿Qué significa ese término? Delta sub 1 es igual a f sub i menos f sub i menos 1. Delta sub 1 lo conseguimos de la siguiente manera. Ubicamos la mayor frecuencia absoluta, luego le restamos la frecuencia anterior o la que está arriba o encima pero junto. Y el resultado será el valor de delta 1. Profesora, ¿y delta sub 2? Delta sub 2 es igual a f sub i menos f sub i más 1. Para delta sub 2, una vez ubicada la mayor frecuencia absoluta, le restamos la frecuencia posterior o la que está debajo pero junto. Y el resultado será el valor de delta sub 2. Entonces los valores delta sub 1 y delta sub 2 serán números y solo los conseguimos restando. Exacto. También debemos mencionar otros términos. F sub i es la frecuencia modal. F sub i menos 1 es la frecuencia absoluta anterior a F sub i. F sub i más 1 es la frecuencia absoluta posterior a F sub i. Ya me estaban pareciendo extraños esos términos, pero veo que serán reconocidos en las tablas de distribución de frecuencias. Así es, Junior. Continuemos revisando las propiedades que presenta la moda. A. La moda se puede determinar en todos los tipos de mediciones: nominal, ordinal, de intervalos y relativa. B. La moda tiene la ventaja de no ser afectada por valores extremos. C. Si existe un solo valor, se llama unimodal. D. Si tiene dos valores con la misma frecuencia, se llama bimodal. E. Si tiene dos o más valores con la misma frecuencia, se llama multimodal.